En París, hace mucho tiempo, una dama aristocrática llamada Madame Adelaide vivía en una casa grande con sus 4 gatos. Marie, Toulouse y Berlioz eran los nombres de los gatitos, mientras que Duquesa, una espléndida gata blanca, era su madre. Madame Adelaide los amaba a todos más que a nada. Eran sus aristogatos. Los gatitos solían disfrutar de sus pasatiempos favoritos. A Toulouse le encantaba pintar. Marie, en cambio, prefería cantar, mientras que Berlioz tocaba el piano. Edgar, el mayordomo, también vivía en casa de Madame. A Edgar no le gustaban los pequeños de Madame. Duquesa ordenaba las habitaciones después de que los gatitos terminaran de jugar, les preparaba la comida y les ataba las cintas al cuello. Un día, Madame Adelaide se había arreglado porque esperaba a un invitado, el abogado Georges Hautecourt, un viejo y querido amigo suyo. Tenían asuntos importantes que tratar. De hecho, Adelaide quería hacer testamento. Ya había decidido a quién le dejaría su fortuna. Y al morir ellos, mi fortuna pasará a ser de Edgar. El mayordomo, que estaba escuchando a escondidas, no podía creer lo que oía. Los gatos son primero y yo después. Exclamó desesperado. Esos gatos tenían que irse. Edgar ideó de inmediato un plan perverso. Añadiría pastillas para dormir a la crema que tanto les gustaba a los gatos para que se durmieran. Luego los llevaría lejos, lejos de la fabulosa herencia. Cuando el mayordomo trajo su deliciosa natilla de Edgar, los gatitos estaban encantados. Era un plato de ensueño. De hecho, poco después, todos se quedaron profundamente dormidos. En cuanto oscureció, Edgar metió a los gatitos y a Duquesa en una cesta y salió a la noche iluminada por la luna. Nadie lo vio subirse a su motocicleta, cargar a los gatos dormidos y partir hacia el campo. Todo marchaba según lo previsto. Edgar solo se detuvo cuando estuvo seguro de estar lejos de la ciudad. Así, los gatos no encontrarían el camino a casa. La cesta con los gatos quedó abandonada bajo un puente, a la orilla de un arroyo. Poco después, se desató una tormenta y un trueno despertó a Duquesa y a los gatitos. ¿Dónde estaban? ¿Quién los había traído allí, a ese lugar frío y oscuro? Los gatos, desconsolados, se acurrucaron en la cesta. Duquesa pensó con tristeza en Madame Adelaide. Va a estar tan preocupada por nosotros. Suspiró. Por fin, aquella triste noche había terminado y salió el sol. O'Malley, un alegre gato callejero, caminaba cerca del arroyo cuando vio a Duquesa. Era hermosa. O'Malley se acercó para conocerla. Duquesa también se sintió atraída por el extraño gato. Duquesa le preguntó al gato callejero si podía mostrarle el camino a París. Mientras tanto, uno a uno, los gatos salieron de sus cestas, intrigados por este tipo tan poco aristogático. O'Malley se ofreció generosamente a ayudarlos. Y el resto se lo dejan a Tomás O'Malley. Volaremos a París en una alfombra mágica, dijo el perro callejero saltando a la rama de un árbol. Cuando la alfombra mágica, también conocida como el camión de la leche, se acercó, O'Malley la detuvo saltando sobre el capó, sobresaltando al pobre lechero, quien, asustado, detuvo el vehículo de inmediato. Aprovechando la parada, O'Malley logró que los aristogatos subieran. ¿Listos? ¿Todos a bordo? ¿A París? Él los invitó. Sin embargo, tras un breve viaje en la furgoneta, los gatos se vieron obligados a salir. El lechero los había pillado desayunando con la crema que llevaba. Por suerte, se dirigían a París. Pronto, los 5 llegaron a las vías del tren y comenzaron a seguirlas hacia la ciudad. Finalmente, se encontraron en un puente. ¡Ese puente! ¡Juguemos al tren! Propuso Toulouse a los hermanos. Pero cuando ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, vieron un tren que venía a toda velocidad hacia ellos. En un instante, los gatos se refugiaron bajo el puente. La pesada locomotora pasó justo encima de ellos, sacudiéndolo todo.
Toulouse y Berlioz temblaron de miedo, mientras la pequeña Marie perdió el equilibrio y cayó al río. O'Malley gritó. ¡No te hundas, María! ¡Aquí voy! Y valientemente, a pesar de su aversión al agua, se zambulló. Con dificultad, debido a la fuerte corriente, O'Malley logró agarrar a Marie. Entonces O'Malley llegó hasta Duquesa, quien se había subido a una gran rama que dominaba el río y, con una pata, recogió a la asustada pero sana y salva niña. Duquesa y los gatitos habían encontrado una verdadera amiga, que rápidamente los trajo de vuelta al corazón de su querida ciudad, París. Ya era de noche y la luna iluminaba los tejados. Todo parecía mágico. Pero ni siquiera Marie, normalmente tan romántica, tenía ganas de mirar a su alrededor. Estoy cansada. La gatita murmuró, dejando que O'Malley la cargara en su lomo. Claro que todos estaban cansados. O'Malley, sin embargo, conocía un lugar donde podían descansar. El lugar, de hecho, era un viejo ático con una cama y algunos muebles. Y en cuanto a descansar, mejor olvídense de eso. Un viejo amigo de O'Malley, Scat Cat, un gato trompetista, y su banda de gatos músicos estaban tocando jazz frenético a todo volumen. El ático era como un salón de baile, lleno de música y alegría. Duquesa y los gatitos conocieron la banda de Scat Cat, y la fiesta comenzó de inmediato. O'Malley y Scat Cat empezaron a bailar, los gatitos se volvieron locos, e incluso la refinada duquesa se dejó llevar por el ritmo y aceptó bailar con O'Malley. Ya era tarde, pero O'Malley y Duquesa aún tenían algo que decir. Un sentimiento muy dulce había nacido entre ellos, y O'Malley quería que Duquesa y sus pequeños se quedaran con él para siempre. Pero eso no era posible. Tenían que regresar con Madame Adelaide. Los gatitos, que lo habían oído todo, suspiraron. Casi tuvimos un papá. Berlioz murmuró. Al día siguiente, los aristogatos llegaron a casa de Madame Adelaide. Mientras O'Malley y Duquesa se despedían, los gatitos corrieron alegremente hacia la villa y, al llegar a la puerta principal, empezaron a maullar. Edgar los oyó y, atónito, creyendo que no los volvería a ver, se levantó de un salto y fue a abrir la puerta. Pero en cuanto los gatos entraron en la casa, el mayordomo, veloz como un rayo, los metió en un saco. Luego, al oír la voz de Madame Adelaide, los encerró en un baúl. Edgar empujó el baúl hacia la carretera. Quería cargarlo en un camión de transporte que esperaba fuera de la puerta. Enviaría a los gatos a África. De allí, sin duda, jamás regresarían. Pero O'Malley, que había oído a Duquesa y a los gatitos pidiendo ayuda, no tardó en correr a socorrerlos. De un salto, atacó al desprevenido Edgar por la espalda. Madame Adelaide, al oír el maullido de los gatos, inmediatamente salió corriendo a llamarlos. Duquesita, niños, vengan mis pequeños, ¿dónde están? Pero cuando vio a sus amiguitos en el baúl, se enfureció con el mayordomo al darse cuenta de que no se habían escapado misteriosamente, como Edgar le había dicho, sino que él se los había llevado. Madame Adelaide le ordenó a Edgar que se fuera de inmediato y que no volviera a verlo. Entonces por fin pudo volver a abrazar a sus queridos gatos. Al ver a O'Malley, exclamó. Me parece que este jovenzuelo es muy apuesto. ¿Quieren que lo adoptemos? Los gatitos maullan en señal de aprobación. Y así fue. O'Malley también formaba parte de la familia y, junto con la duquesa, Toulouse, Marie y Berlioz, posó para una foto de recuerdo. Qué contenta estaba Madame Adelaide. A ver, meninos, acérquense. La anciana dijo alegremente, dirigiéndose a los gatos. A ver los dientecitos.